Hola, bienvenidos a un nuevo video de significado bíblico de palabras. Hoy estudiaremos la palabra salvación. La salvación, más que una palabra, es muy importante y esencial para la vida de todo cristiano y de toda persona. En términos seculares, la palabra salvación se define como libertad; ya en términos teológicos o espirituales, hace referencia a la liberación del pecado. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros y llevar todos nuestros pecados sobre él. Lo podemos encontrar en Juan su capítulo 3, su versículo 16, donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús cuando vino a morir en la cruz, pero ya queda en nosotros si la aceptamos como regalo o no la aceptamos. Pero también Dios no nos obliga a aceptar la salvación. Todos somos pecadores y estábamos condenados a la muerte. Ninguno de nosotros tenía derecho a la vida eterna, mas Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y ahí nos dio salvación, porque ya todos estábamos muertos y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En Romanos su capítulo 3, su versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí también les dejo la otra versión. Algunas personas creen que la salvación es solo para el pueblo de Israel o para una comunidad en específico, pero no, Dios nos ha dado la salvación a todos, cada uno de nosotros. La confirmación de esto lo podemos encontrar en Apocalipsis, su capítulo 7, su versículo 9 al 10, y nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y ahí también les dejo la otra versión, que es la versión NBLA. Y también lo podemos confirmar en Tito su capítulo 2, su versículo 11, donde nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí también les dejo la otra versión. Hay tres pasos muy importantes que debemos seguir para la salvación, pero son pasos, no medios, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. El primer paso es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es arrepentirse de algo malo, valga la redundancia, pero no solo arrepentirse, sino también demostrarlo, demostrar que ese arrepentimiento es genuino y sincero. En Hechos su capítulo 17, su versículo 30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí también está la otra versión de la palabra de Dios. También lo encontramos en Hechos, su capítulo 20, su versículo 21, en donde nos dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en este paso vamos a ver cuatro puntos importantes. Para que nuestro arrepentimiento sea genuino y sincero, tenemos que seguir estos cuatro puntos que les acabo de mencionar. El primero es reconocer el pecado, el segundo es sentir dolor o tristeza por haber ofendido a Dios, el tercero es confesar el pecado y el cuarto es abandonar el pecado. El primer punto es reconocer el pecado. Vayamos a Primera de Juan, su capítulo 1, su versículo 10, en donde nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es muy importante que reconozcamos nuestro pecado. El segundo punto es que debemos de sentir dolor o tristeza por haber ofendido a Dios. Vayamos a Hechos, su capítulo 2, su versículo 37 al 38, en donde nos dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que el arrepentimiento no solo es reconocer el pecado, sino que también tiene que doler el pecado cuando cometemos errores. El tercer punto es confesar el pecado. En Primera de Juan, su capítulo 1, su versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces tenemos miedo de confesar nuestros pecados a Dios porque decimos: Dios no me va a entender, o Dios
va a decir que soy mala persona, pero no, Dios no piensa eso de nosotros. Él nos ha amado, Él nos ha dado la salvación y nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para que podamos recibir perdón de Él. El cuarto punto es que el hombre debe abandonar el pecado. En Isaías su capítulo 55, su versículo 7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El segundo paso para la salvación es la fe. ¿Pero qué es la fe? En Hebreos su capítulo 11, su versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto consiste en que nosotros no vimos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no vimos tampoco las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, no lo vimos, pero nosotros creemos por fe porque le sentimos. Tenemos el ejemplo de Moisés y Aarón. Nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento escrito y toda la Biblia escrita, decimos solo es una historia, pero para ellos no solo era una historia, porque lo estaban viviendo. Era, bueno, nosotros así humanamente decimos que era casi imposible pensar de que el Mar Rojo se iba a abrir y que Dios iba a enviar todas esas plagas para sacarlos de la tierra de Egipto. Más sin embargo, ellos no viendo todo eso, ya porque el pueblo se levantó, el pueblo comenzó a murmurar y todo, pero ellos no pusieron su mira en las demás personas, sino que ellos pusieron su mira en Dios y tuvieron fe, y por la fe fue que ellos salieron de la tierra de Egipto. Al principio les decía que la salvación se define como libertad. Entonces, tener fe nos lleva a eso, a la libertad, no solo de nuestra vida como personas, sino que de nuestra vida espiritualmente también. No podemos encontrar esa salvación, esa libertad en nadie más, sino solo en Cristo Jesús. Veamos lo que dice en Hechos, su capítulo 4, su versículo 12, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el tercer paso es confesar. Anteriormente veíamos en los puntos que mencioné sobre el arrepentimiento confesar el pecado. Ahora lo que vamos a ver ya no es solo confesar el pecado, sino que confesar a Cristo Jesús. Veamos lo que dice en Romanos su capítulo 10, su versículo 9, y nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el versículo 10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el Evangelio de Mateo, su capítulo 10, en los versículos 32 y 33, nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está también la otra versión, que es la NBLA. No debemos de tener miedo de confesar a Dios, de proclamar esta libertad, esa salvación que Él nos dio a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Debemos de predicar su palabra a muchas personas para que ellas también puedan ser salvas. Una pregunta muy común es que si la salvación se pierde, y la verdad es de que la salvación no se pierde. Sinceramente, lo que nos perdemos somos nosotros, porque nosotros somos los que pecamos, los que caemos, los que fallamos, entonces la salvación definitivamente no se pierde, los que se pierden somos nosotros. Esto ha sido todo, espero que hayas aprendido y que hayas tomado una buena decisión de entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Si esa ha sido tu decisión, por favor, haznoslo saber en nuestras redes sociales que dejaré en la cajita de descripciones y también al final de este video. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.